Si alguien quiere hacer algún comentario de lo que hemos hablado anteriormente, pues puede hacerlo ahora. Si oye mucho ruido, es que tenemos visita en la casa y la doña, mi suegra está aquí y ya ustedes saben. Así es que déjenme cerrar un poquito en un lugar. Bueno, lo voy a cerrar porque ahorita se me puede, eh, el internet me puede fallar. Bien, entonces estamos hablando nosotros específicamente sobre el libro de Mateo. Y pues ustedes saben que no es una clase, es un estudio y es bueno porque podemos compartir y aprender de este libro. Decíamos en la primera clase que Mateo es escrito específicamente para los judíos, pero que llega un momento en el que este se abre y también se abre para los gentiles. También decíamos que Mateo utiliza específicamente más la frase el reino de los cielos. El mismo Juan dice, he aquí que el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Cristo, vamos a ver, que utiliza mucho este término. Es un momento, hermanos. Bien. El mismo Jesús utiliza este término y este término se utiliza más de no hablar de el reino de Dios, porque los judíos no solían mencionar mucho el nombre Dios, ¿verdad? Entonces, esta es la parte. Entonces, vamos a entrar hoy. Si ustedes pueden abrir su Biblia mientras yo voy conversando, ustedes pueden tener ahí, porque vamos versículo por versículo. Pueden ir a Mateo capítulo 3 y allí estaremos compartiendo algunas enseñanzas de estos versículos y algunas partes sumamente importantes de este libro. Así que pueden ir al capítulo 3. Sería bueno que tengan ahí donde anotar, donde ubicarse. Sería muy importante, hermano, porque así podríamos compartir si tienen alguna pregunta en base al texto, si tienen alguna sugerencia o algún aporte, pueden hacerlo. Amén. Así es que Mateo capítulo 3. Aquí, ¿qué temas podríamos ver aquí? Número 1, vemos a Juan el Bautista. Hace aparición Juan el Bautista. ¿Quién era el precursor del rey? Decíamos hace un rato el anuncio de Juan el Bautista que estaba anunciando el reino de Dios. Y también aquí entra el bautismo de Jesús, el valor del bautismo de Jesús, la importancia del bautismo de Jesús y cómo Juan no solamente presenta el reino de los cielos, sino también que presenta al rey, a Jesús como el rey, en este caso el rey de los judíos. Versículo 1 y 2. Amén. En el versículo 1 y 2, vamos a voltear aquí ok, que estaba llamando a mano. Entonces, versículos 1 y 2 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la palabra. Recuérdense que Juan el Bautista es el precursor, es el que estaba abriéndole el camino a Jesús. Juan el Bautista aparece en las páginas de las escrituras como de la nada prácticamente. Recuerden, Dios lo pone en el vientre de Elizabeth de una manera milagrosa cuando ya su papá era prácticamente un anciano. Y ustedes saben lo que sucedió cuando María va a visitar a su prima. Y entonces el bebé de esta, como decimos aquí, le brincó en la barriga, ¿verdad? Y hubo esa cercanía entre los primos, no solamente entre los primos, sino entre el Salvador del mundo y aquel que iba a abrirle el camino e iba a anunciar no solo su nacimiento virginal, no solamente lo que él iba a hacer, sino que también iba a ser quien le abriría el camino en cuanto a los planes y proyectos de Dios para la humanidad. Juan el Bautista aparece, ¿verdad que sí? Si solamente tuviéramos el Evangelio según San Mateo, nos preguntaríamos, ¿de dónde vino? ¿De dónde sale Juan el Bautista? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿De dónde sale este hombre? ¿Por qué Mateo no nos presenta esa información? Y la razón de por qué no lo hace es muy evidente. El profeta Malaquías había dicho que el mensajero, dice
Malaquías. Recuerdan que Malaquías está, pues es como esa parte que está antes de la venida de Cristo, que está en ese tiempo importante. Entonces, a Malaquías había dicho que el mensajero vendría antes para preparar la llegada del rey. Era una profecía que había de cumplirse. Y dijo textualmente, he aquí, dijo Malaquías, he aquí, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Hablando acerca de Juan el Bautista, es presentando a Juan antes que a Jesús, es presentando al mensajero antes que el rey. Lo que era normal cuando un rey iba a visitar una ciudad, o cuando un rey iba a llegar a un pueblo, cuando un rey estaría presentándose en algún lugar, antes que el rey llegaba el mensajero. Este era quien anunciaba, este era quien decía que el rey vendría para que la gente se preparara y que todo el espacio y el lugar fuese preparado para recibir de manera adecuada al rey. Y en Jesús no fue la diferencia. En el nacimiento de Jesús y en la llegada de Jesús no fue la diferencia. Dios mismo preparó de antemano un mensajero para que el rey, ese rey eterno, ese rey que se le había prometido a David, los que estuvieron en la primera clase o en el primer estudio, la primera enseñanza, ¿se acuerdan? Que hablamos de la genealogía de Cristo, que este venía del linaje de David, ¿verdad? Y David venía de un reinado, de un linaje de reyes. Y entonces, sencillamente, bueno, de reyes no, David fue ese rey dirigido por Dios, de donde saldrían, perdón, de donde saldrían otros reyes. Y en Jesús se cumpliría la promesa a David de un reinado para siempre. Entonces, lo que pasa aquí es que el Señor manda al mensajero que es Juan, porque entonces esto es lo que de Malaquías habla de esto. El profeta Malaquías había dicho que el mensajero vendría antes del rey para preparar la llegada de este. Él dijo textualmente, he aquí yo envío mi mensajero y él, o sea, el mensajero preparará el camino delante de mí. Es como si Jesús estuviera hablando, ¿verdad? A través del profeta Malaquías, como si el mismo Cristo estuviese hablando. Dice, y él preparará el camino delante de mí. O sea, no era Malaquías, no era delante de Malaquías, era delante de Cristo. El mensajero era Juan el Bautista. Uno no necesita realmente conocer los antecedentes de un mensajero. ¿Para qué? Usted no le pregunta al mensajero, dime, cuando le viene a traer una remesa o cuando alguien viene a traerle un bulto o un paquete. Usted no empieza a cuestionar al mensajero, a preguntarle su nacimiento, dónde nació, de qué pueblo es. Usted no entabla una conversación. Usted simplemente recibe el mensaje. Usted simplemente recibe lo que le traen y usted simplemente hace responde preguntas, se hace lo que se le diga. El mensajero era Juan. Uno no necesitaba saber de dónde procedía. Cuando recibimos a un mensajero, este nos entrega una carta o un telegrama y no le preguntamos sobre de dónde viene, quién era su familia, cómo se llamaba su familia, dónde nació. No, entonces Juan dejó muy claro el hecho de que él era solamente el mensajero. O sea, era solo. Y Mateo también lo aclaró. Este solamente es un mensajero. Por lo tanto, se introdujo en las páginas de la Biblia el apóstol Juan, bueno, Juan, no el apóstol, Juan, Juan, el evangelista, Juan, el mensajero, el profeta, ¿verdad? Se introduce en las páginas de la Biblia predicando en el desierto de Judea, en un desierto. Y allí este proclamaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Vamos ahora a considerar las expresiones de Juan y lo que hablábamos ahorita. Este estudio es bueno porque nos permite desmenuzar los hechos, desmenuzar las palabras. Por ejemplo, cuando él dice arrepentíos y dice el reino de los cielos, ¿verdad? Y se ha acercado. Estas tres palabras son muy importantes. Arrepentirse es una expresión que siempre se le ha presentado al pueblo de Dios como un desafío, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiera cambiar completamente su forma de vivir.
su forma de actuar. Y esa misma palabra de arrepentirse todavía repercuten en nuestros tiempos para nuestro cambio, para que nosotros no solamente la tomemos y la escuchemos, sino para que la practiquemos. Arrepentíos en el original griego corresponde a la palabra metanoia, metanoia o metanoia, en otras palabras, que significa que debe ocurrir en la persona un cambio de mente. Un arrepentimiento es un cambio de mente, ¿verdad? Es cambiar la mente. En otras palabras, estamos yendo en una dirección, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y entonces damos la vuelta y vamos en una dirección diferente. Esto es arrepentirme, es reconocer a dónde yo voy, mi caminar, mi andar, lo que he hecho, lo que estoy haciendo, hacia dónde va mi camino, no es el mejor. No es el que debo llevar, no es el que me conduce a nada bueno. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento, o sea, me detengo y cambio, mi mente cambia y voy por otro lugar. Eso es arrepentirse. La expresión, entonces, ya hablamos de la expresión arrepentidos, ¿verdad? Hablamos de esa parte de arrepentirse, arrepentidos. En otras palabras, si venimos a Cristo y nos arrepentimos, entonces estamos cambiando nuestra mente. Dice la Biblia, he aquí que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. O sea, hay un cambio de mente. Alguien dijo, yo estaba leyendo en estos días sobre, no me acuerdo, pero lo dijo alguien muy reconocido, decía, que debemos tener cuidado porque a veces decimos que hay dos tipos de cristianos, un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Y él decía, y yo estoy de acuerdo con eso, que solamente hay un solo tipo de cristiano. Tú no puedes ser un cristiano y ser carnal. O sea, tú puedes cometer, dice la Biblia, y si alguno pecar, el pecado debe ser en nosotros como una bueno, como una coincidencia, ¿verdad? Entonces, no podemos permanecer en el pecado y también entonces llamarnos totalmente cristianos. Entonces, si caemos en pecado, dice la Biblia, que abogados tenemos para con Dios a Jesucristo el Santo. Entonces, debemos mirar eso. Arrepentirse, ¿qué es? Es cambiar de mente, es cambiar mi forma de ser, es ponerme en la mente conforme a la voluntad de Dios. Eso es arrepentirse, pero mucha gente se arrepiente, pero no hay una conversión. Por eso él dice, arrepentíos y convertíos. La palabra convertirse es cambiar, es entregarle. He aquí que son nuevas criaturas. Es que las cosas viejas tienen que haber pasado y aquí Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Significa eso que no pecaremos? ¿Significa eso que somos santos, santos, santos? No, no. Significa eso que cuando yo peco, cuando yo caigo, yo puedo reconocer mi falta y entonces tengo que pasar a una mente diferente y tengo al abogado que es Jesucristo, el cual va a interceder por mí delante del Padre. Entonces, o sea, si caemos, tenemos abogado y podemos levantarnos. No significa esto que tenemos licencia para pecar. Significa que si caemos, que si pecamos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, pedirle perdón y cambiar de dirección. ¿Ven? Así que si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues pueden hacerlo. Abren su micrófono y lo hacen ahora en base a lo que he hablado hasta ahora. ¿Ven? Comentario, pregunta. Bien. Están callados, todo está claro. Entonces, la expresión, decía al inicio, la expresión el reino de los cielos se refiere al gobierno de los cielos sobre la tierra. Oye, qué maravilloso es esto. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que significa es que el gobierno de los cielos, el que gobierna los cielos, estaría gobernando también la tierra. El Señor Jesús es el rey, el rey. No puede haber un reino sin un rey, ni tampoco puede haber un rey sin un reino. No hay cabida para eso. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista al afirmar que entonces que el reino de los cielos se había acercado? ¿De qué hablaba Juan? ¿A qué se refería Juan? Diciendo que el reino de los cielos estaba, lo que él decía era, el reino de los cielos está presente en la persona del rey. Cuando el rey caía en cualquier guerra, cuando el rey moría, cuando alguien atacaba al rey,
entonces ya el reino estaba totalmente deshecho y el otro pueblo entonces ya se hacía cargo. Los que juegan ajedrez, yo no sé mucho de ajedrez, yo solamente jugaba ajedrez cuando era novio de Modesta y yo iba a su casa y ella quería poner mi mente en otra cosa, cambiar mi mente, hacerme arrepentir de cualquier cosa que, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía ella? Me ponía a jugar ajedrez, pero yo no sabía, yo estaba aprendiendo a jugar ajedrez para poder poner la mente en otras cosas. ¿Y qué pasaba entonces? Pero cuando mi rey se moría, a veces cuando mi rey moría, el juego automáticamente se acababa, ya no había para nadie. Entonces, no hay un reinado si no hay un rey. No puede haber un reino sin un rey. Y entonces, ni un rey sin un reino. Entonces, que el reino de los cielos estaba presente ¿en quién? En la persona de Cristo Jesús. Ahí estaba realmente el reino del Señor. Alex está diciendo que no puede estar aquí. Bien, el reino de los cielos, esta palabra, el reino de los cielos, seguimos hablando de esta palabra, es el gobierno de los cielos en la tierra. Este gobierno no existe en la actualidad porque Cristo no está reinando sobre el mundo en la época actual. Cristo no está reinando hoy en alguna manera o en cierto aspecto, excepto en el corazón de aquellos que ya le han recibido como Señor y como Salvador. ¿Ven? Sin embargo, nosotros sabemos, estamos seguros, estamos claros de que Él vendrá muy pronto, ¿verdad? A establecer su reino en la tierra. Cuando lo haga, Él acabará con toda oposición y con toda rebelión que se ha levantado contrario a todo aquello que es de Dios, contrario a todo aquello que habla de Dios, que trae, que presenta a Dios y pone a Dios en alto para adorarle. Jesús va a quitar todo esto. Entonces Mateo nos indica que este pasaje constituía un cumplimiento de la profecía. El versículo 3 nos dice, porque hablando de Cristo, hablando de el reino de los cielos se ha acercado, y hablando de Cristo dice, porque este es aquel, hablando de Jesús, a quien se refirió el profeta Isaías diciendo. Mateo está hablando específicamente sobre acuérdense, sobre Jesús y sobre Juan. En esta parte aquí se refiere sobre Juan. Dice, voz del que clama en el desierto, hablando de Juan como el que preparaba el camino. Prepara el camino del Señor. Haced derechas sus sendas. Se refiere a la profecía del libro de Isaías en su capítulo 40, versículo 3. Isaías, imagínense, una profecía en Isaías mucho tiempo antes, estaba hablando de Juan, estaba hablando de ese hombre que ni siquiera había nacido, es más, que ni siquiera se sabía de dónde iba a venir. La voz que clamaba en el desierto definía todo lo que Juan pretendía ser y su propósito era preparar el camino del Señor, pero nadie sabía de esto. El versículo 4 nos dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. Pareciera como que era un tipo extraño, ¿verdad, Juan? Pareciera como que era un tipo raro en su tiempo. Él seguía una dieta muy rara, vestía de una manera muy poco común. Aquí tenemos en Juan a un hombre maravilloso, a un hombre con una misión. Él era realmente como un personaje épico, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, salido del Antiguo Testamento, pero introduciéndose directamente en las páginas del Nuevo Testamento. Juan representaba el Antiguo Testamento, pero dentro del Nuevo Testamento. Juan representaba el término de la ley, Juan representaba el término de los profetas y estaba presente ahora en el Nuevo Testamento. Esto es lo que Juan hace. Juan lo que está haciendo es uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y presentando no solamente ya que la ley no iba a ser necesaria, sino trayendo la noticia, la buena noticia de la gracia que es en Cristo Jesús. Era realmente como un personaje del Antiguo Testamento, introduciéndose en las páginas del Nuevo Testamento. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Quiero especificar esto para que no se me malinterprete.
Yo creo en las profecías que Dios puede traer. Yo creo en que Dios puede hablar. Yo creo en que Dios puede tratar a través de cualquier persona. Pero sí pienso también de que hay muchas personas que se están llamando o poniéndose el título de profeta. Ya mucha gente diciendo que son profetas, que son profetas. De verdad, yo no sé hasta dónde existen estos profetas. Cuando la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan, yo creo que hay profecía. Creo que hay profecía, pero andan muchos profetas hablando en nombre de Dios. Y dice la Biblia, hay de aquel que diga, Dios dijo sin el Señor haber dicho. Entonces, ya ahora los profetas son como un cargo, son como un, o sea, yo no entiendo, de verdad que no. Yo creo en que Dios puede hablar, yo creo en que Dios usa cualquier manera para tratar con nosotros, pero sí creo que cualquier profecía, no importa cuál sea la profecía, bíblicamente, cualquier profecía que sea lanzada, cualquier promesa que te quieran dar o que te quieran decir, toda profecía, no importa quién la dé, no importa de quién salga, no importa quién la hable, no importa el nombre que tenga, toda profecía debe ser sometida a las escrituras. No importa el profeta. No, es más, en todos los tiempos las profecías eran llevadas simplemente a una manera de confirmación. Entonces, hoy en día nos creemos y escuchamos y nos dejamos llevar por todo aquel que dice, el Señor me dijo, Dios me dice, Dios me revela. Cuidado con eso. Yo repito, yo creo en las profecías. Yo creo en que Dios nos puede, porque la palabra revelar a veces la decimos y ni siquiera la entendemos. La palabra revelar es quitarte, no es traerte algo nuevo. Escucha esta parte. La gente cree que cuando Dios le revela algo, Dios le está trayendo algo nuevo, y ese es el problema de muchos profetas, que están trayendo una palabra como si fuera nueva, como si fuera de sacar de la caja. Realmente no puede haber esa palabra nueva, porque toda profecía tiene que ir conforme a las escrituras. Dice que si alguien se inventara algo nuevo, es anatema. O sea, es una gente que no está hablando conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, hay gente que dice, Dios me está revelando ahora, ok, pero lo que Dios te está revelando tiene que estar conforme a las escrituras. Si no está conforme a las escrituras, porque la palabra revelar es quitarte un manto. ¿Para qué? ¿Para qué te revelan? ¿Para qué te quitan el manto? ¿Para qué te quitan la cortina? Simplemente para que tú veas lo que está delante de ti. Entonces, ¿qué está delante de mí? ¿Qué puso Dios delante de mí? La palabra. Es la palabra. La palabra es más fuerte, la palabra es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, cuidado con esa parte, hermanos, de lo que entendemos que es revelación. La revelación, ok, oremos por Elvi, que tuvo que salir, porque le duele la cabeza. Entonces, la palabra revelación tiene que ver con esto, con revelar. Es como abrirte, es como permitirte ver lo que tú no estabas viendo. Ahora, no significa que no estaba ahí. No sé si me doy a entender. No significa que no estaba ahí. No significa que es algo nuevo. No significa eso. No significa eso. Ahora, toda revelación tiene que estar de acuerdo con las escrituras. No hay nada, no hay ninguna palabra dada. No hay ninguna palabra dada que esté por encima de las escrituras. No la hay, hermano. Y si alguien dice lo contrario, entonces tiene que irse las escrituras. Realmente, las escrituras son la palabra de Dios, lo que Dios dejó. De ahí que por eso es que no podemos comparar las escrituras con ningún otro libro. No hay ninguna otra escritura, no importa quién la haga, no importa quién la traiga, cualquier libro que leamos, cualquier palabra que venga, cualquier cosa que nos traigan, tiene que ir, cualquier mensaje, hermano, que lo dé yo, que lo dé quien sea, tiene que ir a la luz de las escrituras. Cualquier profecía, cualquier cosa tiene que ir conforme a las escrituras, conforme a la palabra, hermano. No hay nada más grande que las escrituras. No hay nada por encima de las escrituras. Aunque te digan que Dios lo dijo, si Dios lo dijo, tiene que ir conforme a las escrituras. Porque entonces Dios estaría contradiciendo. No sé si me doy a entender. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Este es el momento, hermanos. Le estoy dando chance para que pregunten. Mira, que eso es verdad que
Eso estaría contradictorio, porque Dios siempre es el mismo en el futuro, Sí, en el exactamente. presente y en el futuro, y Dios Amén. nunca cambia, y Dios no puede decir, Una cosa ayer y otra cosa hoy. y Exactamente. Dios no puede cambiar de la noche a la mañana, porque Dios siempre es igual. Exactamente. Elian está diciendo algo. Quiero preguntar, ¿ustedes me están escuchando, hermano? Porque o no están ahí, o no están entendiendo, o está todo claro lo que estoy diciendo. ¿Están ahí? Amén, amén. Está claro, clarísimo. Amén. Amén. Y Bien. entonces, si Él cambia, Él no sería ya Dios. Amén. Dice Elian, no sé si están escuchando, Elian dice que tiene que ser así, porque si ya Dios habló a través de las escrituras y ahora dice otra cosa, entonces ya si cambia de parecer, entonces dejaría de ser Dios, porque Dios no se muda, Dios no cambia, dice las escrituras. Amén. Entonces, aquí está, y miren, hermano, lo que Mateo está diciendo es eso mismo a los judíos. Le está diciendo, Dios no ha cambiado. Lo mismo que Dios dijo en el se está cumpliendo en Juan. Se refiere a la profecía de Mateo, de Isaías 43, hablando de este hombre. Y él dice, Juan tenía vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era langosta. O sea, el tipo era medio raro, ¿verdad? Era realmente como un tipo extraño. Versículos 5 y 6. 5 y 6. Ahora, aunque Juan andaba así de raro, aunque Juan era como un personaje místico, dice la Biblia que por la palabra que había en él, por lo que salía de su boca, por lo que él trataba, entonces la gente acudía a él. Bien, Miguel de los Santos. Mira, con eso que estaba diciendo, juega mucho lo que son las emociones. Sí, sí. A veces cuando alguien se emociona demasiado, a veces escucha palabras que ni siquiera Dios está hablando y salta con eso de que Dios me dijo. Sí. Por eso es que uno tiene que entender de que, claro, no nos podemos olvidar de que tenemos un corazón y que sentimos, pero también tenemos que recordar que nosotros que pensamos y que eso nuestras emociones no deben controlar lo que nosotros pensamos acerca de las escrituras, Sí. sino que lo que nosotros pensamos acerca de las escrituras es que debe controlar las emociones, porque Pedro dijo, hablando de ese tema, que nosotros teníamos las profecías más seguras, o sea, Exacto. la Biblia. La Biblia. Todo lo que nosotros vayamos a hablar que no sea de lo que la Biblia está diciendo, Dios no lo ha dicho, porque ya Él dijo todo lo que tiene que decir a través de las escrituras. Cualquier persona, como tú decías, que quiera decir algo y no va a favor de las escrituras, ni siquiera debemos escuchar o ponerlo en cuenta, porque solamente está utilizando lo que son sus emociones, que muchas veces lo puede llevar a perderse quizá lo que haya entendido de las escrituras. Amén. Así es. Y hay mucha gente, hermano. Yo no voy a entrar en ese tema ahora, pero gracias, José Miguel, porque estaríamos, pero hay mucha gente diciendo cosas y haciendo cosas conforme a lo que han oído y han entendido que no son bíblicas, hermano, incluso son contrarias a lo que dicen las escrituras, pero porque lo escuché aquí, lo escuché allí, lo dijo fulano Prensejo, estamos más atentos a los personajes que están hablando, a lo creado que a la creación. Estamos oyendo más a personas que al mismo Dios. Entonces, a veces hay gente que nos dice cosas en base a conocimiento, pero muchas veces no es conocimiento totalmente, como tú decías, a veces la emoción juega. Ahora, yo debo tener la sabiduría para saber cuándo es la emoción que está usando a alguien o cuándo es Dios. Entonces, es ahí donde yo debo decirle, Dios, dame discernimiento. Permíteme entender si eres tú o si es él o si es otra cosa. O sea, yo debo pedir a Dios discernimiento y al final ir a la palabra. La palabra tiene que confirmarme, ¿verdad? Lo que se está diciendo, si viene de parte de Dios, si es Dios quien está hablando. Eduardo, ¿tú qué decías, William? Sí. Después de Eduardo. Eduardo. Pastor, ayer, buenas noches a todos. Buenas. Ayer estaba saliendo de la universidad y me paró un joven y me estaba diciendo que él no es cristiano ni religioso, pero que estudia la palabra de Dios. Y él me estaba explicando de un Dios madre. Ajá. Eso es cierto. No, De esa es una nueva. Apocalipsis.
No, esa es una nueva religión que ya no es nueva, tiene mucho y ellos se aprovechan. Ellos utilizan Apocalipsis, utilizan Génesis y varios textos más, pero son textos mal utilizados, fuera de contexto también. Y es una, ni siquiera es religión. Ellos son religiosos realmente, ellos se visten de que no, pero realmente es una gran mentira porque Dios es espíritu. Realmente Dios ni se presenta como el Padre, ¿verdad? Porque es una manera de acogernos y en ese tiempo también era la figura que se presentaba, pero realmente Dios no tiene sexo. Le llamamos Padre, pero Dios es espíritu realmente, pero ellos quieren, no es Dios. Ellos están ubicando otro Dios realmente. Lo que pasa es que lo están maquillando. Es Dios, pero otro Dios que es madre. Porque para poder tener hijos, si somos sus hijos, tiene que haber un Dios padre y un Dios madre. No sé si me voy a entender. O sea, hay una malicia en cuanto a eso. En ese sentido, simplemente yo les recomiendo no escucharle porque es una aberración, es una estupidez. O sea, es una estupidez que no tiene ningún tipo de fundamento. No tienen fundamento. Usan textos, pero mal utilizados y fuera de contexto. No tienen valor. Eso le comenté a él. Mira, a veces hay textos que uno lo puede acoger y pensar cualquier cosa personalmente. Y él me estaba ahí como inculcando, no, que sí, que ven para seguirte. Digo yo, no, yo tengo un pastor, toda esa duda, yo se la voy a preguntar a él, ya que no quisiera meterme otra vez en una confusión, porque todo joven ha pasado por confusión, por tanta doctrina y tantas cosas, mensajes que le han dado. Y esa era mi pregunta. Así es mejor ni siquiera hablar con ellos porque no vale la pena, hermano. No es por miedo, es que no vale la pena, realmente. No vale la pena. No tienen mucho que dar realmente. Bien, Elian. Okay. Yo quería explicar que por qué no sería Dios. Él no sería Dios porque él no cambiar es parte de su naturaleza. Exactamente. Entonces, a su naturaleza ser esa y la naturaleza de Dios ser el no cambiar, eso simboliza que si él cambia, él violaría su naturaleza, lo que haría que él no fuera Dios. Así es. Entonces decíamos que versículos 5 y 6 dice, acudí entonces a él, hablando de Juan, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. O sea, para ser bautizados hay que confesar los pecados. De ahí que nosotros los cristianos no bautizamos niños, ¿verdad? Porque dice, y confesando sus pecados. Esa es una regla. Podemos observar que las multitudes acudían a Juan. Eran las multitudes las que iban. Juan no iba a las multitudes iban a él. Es evidente que el Espíritu de Dios estaba en Juan y la actitud de las personas indicaba que se había operado un cambio en sus vidas. O sea, esa es otra parte. Juan no bautizaba a cualquiera. Juan bautizaba a aquellas personas que llegaban a él y que recibían, ¿verdad? Ese perdón de sus pecados, que se arrepentían y querían cambiar de vida. El mismo hecho de que se sometieron al bautismo que efectuaba Juan era una demostración de que estaba abandonando su vida antigua, la manera de vivir, y estaban asumiendo una nueva vida, una nueva naturaleza. Entonces, por eso Juan pues estaba hablando de la palabra y ellos podían cambiar de vida. Los fariseos y los saduceos. Recuerdan que al inicio yo hablaba de estos personajes. Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, no a bautizarse, les dijo, camada de víboras o generación de víboras. Juan era muy duro de predicar. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dice él, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos aún a Abraham de estas piedras.
Lo que llama aquí la atención es la forma desafiante de Juan dirigirse a los fariseos y a los saduceos. ¿Quiénes eran estos? Eran los que enseñaban la palabra, eran los maestros en ese momento, y él pasó por alto la dignidad de esta gente y le hacía ver como inútiles al apoyarse en la vinculación con Abraham como antepasado. O sea, lo que ellos hablaban era de lo que había hecho Abraham, de la vida de Abraham, y que por Abraham ellos ya tenían pues cierta cuña o estaban pegados con Dios, no por su vida, no por su santidad, sino porque venían del linaje de Abraham. Esto nos llama la atención, ¿verdad? Cómo los fariseos y los saduceos se enganchan en esto. Fue un lenguaje fuerte el de Juan y fue un lenguaje violento, ¿verdad? Es como si les hubiera dicho, tienen que mostrar evidencia de que realmente ustedes se han arrepentido y se han convertido. O sea, que de verdad no solamente están aquí por estar, sino que ustedes han dado un cambio, que su vida ha sido transformada. No se trata de que pasen solamente por el acto del bautismo, le decía Juan. Tiene que haber fruto en su vida. Tiene que haber fruto. Tienen que mostrar no lo que saben solamente, sino lo que hacen. ¿Ven? Mateo 3, versículo 10, y aquí terminamos por hoy, nos dice, y el hacha, decía, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, o sea, como ya está puesta a la raíz de los árboles, él dice, entonces, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre la necesidad de producir fruto. Dice que el árbol que no da fruto, ¿verdad? El hacha ya está puesta a la raíz de esto, en la raíz. Y cuando ya cortan las raíces, que ya no dará más. Dar fruto, entonces, ¿qué es dar fruto? Dar fruto es el resultado de tener un árbol de buena calidad. A eso nos llama el Señor, a ser árboles de buena calidad, no simplemente ser árboles. No fuimos llamados a dar hojas, no fuimos llamados a dar sombra, no fuimos llamados a llamar la atención, fuimos llamados a dar frutos. Dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿De cuáles árboles? De aquellos que no dan buen fruto. Y no es cualquier fruto, es buen fruto, porque hay frutos, por ejemplo, no sé si ustedes conocen ¿cómo se llama esto? Una mata de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. De jabilla, ¿ok? La mata de jabilla da fruto y hasta bueno parece y llamativo parece. Yo conocí mucha gente que se intoxicaron con la jabilla porque era un fruto, es un fruto llamativo. Tengo mucha mata de jabilla. Pero este fruto en abundancia que da la mata, mucha jabilla, pero no es un fruto, no es un buen fruto. No es un fruto para comer, no es un fruto para alimentarse, no es un fruto que va a dar algo bueno. Entonces, no es solamente que dé fruto, es que dé buen fruto. Entonces, el Nuevo Testamento habla del resultado de un árbol de buena calidad. Usted una mata de limoncillo muy frondosa, he visto mata de limoncillo bien grande, que da mucha sombra, pero no da limoncillo. No da limoncillo. Tengo una mata de mango bien grande, bien bonita, pasan los años y no da mango. Usted ve una mata, entonces, por linda que sea, por grande que sea, la gente se harta de las hojas, de que caigan hoja, a recoger hoja, pero nada de fruto. ¿Y qué hace la gente? La derriba, la tumba. ¿Por qué? Porque esta mata inutiliza el suelo, no permite que nada más se dé debajo de ella, porque la sombra no permite que el sol le dé a nada, y entonces no hay nada que pueda crecer o producirse. Quedamos en el versículo 10 de Mateo. A ver, vamos a ver ahora si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que decir. Este es el momento. ¿Algún comentario de lo que hemos hablado hoy en el estudio? Pueden pues abrir micrófono
y podríamos comentar. Amén. Están abiertos. ¿Están ahí, hermanos? Pregunto, porque a veces me dejan ahí o sea, puede ser que nos dejen en la cámara y que dejen ahí y que se vayan a hacer cena, a bañarse, a ver la serie y eso. Yo sé que no es jugando, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta de lo que he hablado? ¿Algún comentario? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que no lo había? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué de nuevo aprendimos? ¿Qué palabras nuevas o qué cosas recordamos en este estudio? Me gustaría escucharlo, por favor. ¿Algo nuevo que aprendieron? ¿Alguna palabra nueva? ¿Alguna idea nueva? ¿Algo que chocó con lo que usted ha creído por años, lo que le enseñaron? Vamos a ver. Pueden abrir micrófonos. ¿Nadie? O no entendieron nada o está todo claro. ¿Cuál de las dos? Bueno, yo aprendí a cómo poder dar fruto a las otras personas o cómo darle fruto de la manera muchas veces de cómo uno vive, porque muchas veces como uno vive también le da fruto, le enseña a la otra persona de que si en realidad los cristianos somos personas con visión o muchas veces el comportamiento de uno hace también que la otra persona no pueda creer. Amén. Así es. Gracias, José. ¿Alguien más? Yo sé que están cansados, agotados. La Miguelina, que viene de su trabajo. Amén. Y Alexandra, que está ahí también, Eduardo. Así que sigamos orando, hermanos. Y pues termino diciendo que tenemos un local, ya otro local. Pero, hermanos, todavía el domingo estaremos en el local en el que nos estamos congregando. Amén. Así que oren a Dios para que el Señor nos ayude y ya en estos días. Así que un día de estos necesitamos gente para que llevemos la tarima y lo demás al otro local. Tendría que ser el lunes o el domingo en la tarde. El lunes tendría que ser, porque la próxima semana estaré Si un es poquito domingo en retirado la de aquí. tarde, yo puedo. Vamos a ver entonces, yo te aviso. Si es domingo en la tarde, yo puedo. Amén. Ok. Estoy a la disposición de mudarme también para allá. Amén. Ella sabía que iba a ser primero. Bien, hermanos, gracias. Estaremos orando, vamos a orar ahora. Y pues gracias a ustedes por haberse conectado. Y pues después yo voy a poner el video en las redes. Así que oramos. Padre, gracias te doy. Gracias por este tiempo, por esta bendición, por los hermanos que pudieron conectarse. Dios, si hay alguna duda en su mente, en su corazón, Dios, que tú seas, que tu Espíritu Santo les confirme. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus mentes y sus corazones y que tu palabra, Señor, pueda hacer el trabajo que ya sabe hacer. Que aún lo que yo he dicho sea confrontado con la palabra, aunque hemos hablado conforme a tu palabra, Señor, pero que cualquier cosa que haya en su mente y en su corazón sean confrontados con la palabra, con tu palabra, la que tú dejaste, Señor, y que ella sea quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Dios. Danos un sueño reparador y tranquilo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que tengan muy buenas noches y que el Señor pues les Amén. dé un sueño reparador y tranquilo. Se les quiere Amén. a todos. Bendiciones. Amén. Alex, Me dame hacía saludo falta este a mi estudio, sobrina. pastor, me hacía falta de verdad. Amén, amén. Gracias.